A veces la vida de una mujer mayor parece tranquila por fuera, pero por dentro está llena de silencios, que pesan recuerdos, que arden, y secretos que uno cree haber enterrado hace tiempo. Yo soy Elena, tengo 63 años, y pensaba que ya había visto todo en esta vida. Pero esa tarde frente al lago Chapala, esa tarde en la que el sol empezaba a esconderse detrás de los cerros, mi corazón descubrió que aún era capaz de romperse, de temblar y de correr como cuando tenía 20. Porque lo que vi ese día cambió para siempre la manera en que miro a mi familia. Yo pensé que solo era otra discusión más, esas que uno escucha de lejos y decide no meterse. Pero cuando vi a mi nuera Marisol arrojar una maleta de piel café al lago, algo dentro de mí se heló. No fue el golpe del agua lo que me hizo correr, sino el sonido. Un golpecito apagado como si algo o alguien quisiera salir. Dios mío, susurré mientras mis sandalias golpeaban la tierra húmeda. Corrí como no había corrido en años, con el corazón en la garganta y el alma en un hilo. No sabía qué encontraría al abrir esa maleta, pero sabía que nada bueno podía justificar ese sonido. El aire esa tarde estaba espeso, cargado de ese olor entre agua tibia y hierba húmeda que solo existe junto a Chapala. Yo había salido al porche para tomar un cafecito y descansar las piernas. Desde que mi esposo murió hace 3 años, ese ritual se volvió mi manera de hablar con él sin palabras. A veces le contaba cómo me había ido el día, otras veces solo guardaba silencio y dejaba que el sol me calentara las manos. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, como siempre desde que Julián, mi hijo, se mudó a Guadalajara. Miré hacia el camino polvoriento que lleva al lago cuando escuché el motor de un coche. Era raro ver autos a esa hora, y menos aún uno que llegara tan rápido, levantando nubes de polvo como si huyera de algo. Entrecerré los ojos y sentí un pequeño sobresalto en el pecho. Reconocí el color plateado. Era el carro de Marisol. Ella manejaba de una forma que nunca le había visto. No era manejo de prisa, era manejo de pánico. Frenó tan fuerte junto a la orilla que escuché crujir las piedras bajo las llantas. Me incorporé del asiento sin pensarlo. Algo no estaba bien. El cuerpo sabe antes que la mente. Marisol bajó del auto casi tropezando. Traía el cabello suelto despeinado y su vestido azul, el mismo que usó en el cumpleaños de Julián, estaba lleno de arrugas, como si lo hubiera jaloneado durante horas. Abría y cerraba la cajuela con manos temblorosas. Allí fue cuando vi la maleta. La reconocí de inmediato. Yo se la había regalado cuando ella y Julián se casaron. Una maleta de piel gruesa, color café oscuro, de esas que duran toda la vida. Para que lleven sus sueños a donde quieran, les dije aquel día. Morena de vergüenza, estoy ahora solo de recordarlo. Marisol la tomó con ambas manos, pero no la levantó con naturalidad. Nos. La arrastró, como si adentro hubiera algo muy pesado. O muy importante. La vi mirar hacia los lados como quien teme ser observado. Y luego caminó hacia el borde del agua. Mi corazón dio un salto tan fuerte que tuve que agarrarme del barandal. ¿Qué está haciendo esa muchacha?, pensé. No era enojo lo que sentí. Era miedo. Un miedo seco, duro, que se instala bajo la piel. Marisol balanceó la maleta una vez, luego otra, y a la tercera la lanzó con una fuerza que nunca hubiera imaginado de una mujer tan frágil. El golpe contra el agua resonó por todo el lago. Era un sonido hueco, violento. Y entonces fue cuando lo escuché. Un golpecito, apenas un susurro dentro del cuero mojado, como si algo se hubiese estrellado contra el interior. Podría haberlo ignorado,
podría haber pensado que era el agua entrando, pero no. Era un golpe, rítmico, débil, humano. La sangre se me heló. Sentí que mis piernas se movían solas bajando los escalones del porche a una velocidad que no sabía que todavía tenía. Corrí cuesta abajo, esquivando piedras, ramas, tratando de no caer. Cada paso que daba me repetía: no puede ser, no puede ser. Pero algo dentro de mí, llámale instinto de madre o simple intuición, sabía que sí podía ser. Marisol no me vio. Se subió al carro con tanta prisa que casi se le cae la puerta encima. Arrancó sin mirar atrás, sin sospechar que yo la había visto arrojar esa maleta al agua. Solo dejó polvo y el eco lejano del motor, alejándose hacia la carretera. Para cuando llegué a la orilla, la maleta flotaba a medias. No tenía mucho tiempo antes de que se hundiera por completo. El agua me llegó a las rodillas cuando finalmente pude alcanzarla. Me costó trabajo agarrarla, porque el cuero resbalaba, pero no solté. Tiré de ella con todas mis fuerzas, con una energía que pensé haber perdido hace años. «Ándale, Elena, ándale», me decía entre dientes mientras el lodo se tragaba mis sandalias. Cuando al fin la llevé a la orilla y la puse sobre las piedras, mis manos temblaban tanto que apenas pude jalar el cierre. Estaba atascado, mojado, oxidado por la humedad. Cada jalón se sentía como una eternidad. Por favor, repetía una y otra vez sin saber qué esperaba encontrar. Hasta que finalmente se dio. Y lo que vi adentro me dejó sin aliento. Pero antes de contarte eso, déjame explicarte cómo empezó todo. Cómo una simple tarde tranquila se convirtió en la cadena de secretos más dolorosa y sorprendente que he enfrentado en mis 63 años. Cuando te hablé de esa tarde frente al lago, tal vez pensaste que exageraba, que mi reacción fue cosa de nervios o de soledad. Pero lo cierto es que los silencios de mi casa ya me habían enseñado a escuchar cosas que otros pasan por alto, pasos que no llegan, voces que se apagaron hace tiempo y pequeñas señales que indican que algo en la familia no anda bien. Y desde hace meses yo sabía en lo más profundo que Marisol guardaba un secreto. No sabía de qué tamaño era, pero el peso lo sentía hasta en los huesos. La historia comenzó mucho antes del sonido apagado dentro de la maleta. Después de la muerte de mi esposo Ramón, la casa se quedó tan grande que parecía que mis recuerdos tenían eco. Julián, mi hijo, venía a visitarme, sí, pero siempre con prisas. Entre el trabajo, la vida en Guadalajara y los gastos, apenas tenía tiempo de respirar. Yo lo entiendo. Así es la vida para los jóvenes hoy. Se la pasan corriendo sin saber a dónde van. Marisol, bueno, con ella nunca hubo una mala relación, pero tampoco una confianza verdadera. Era educada, amable siempre, con una sonrisa, pero una sonrisa que yo sabía que no me dejaba entrar del todo. No sé si me entiendes. Había cariño, sí, pero también una distancia fina, casi invisible, como una cortina de encaje entre nosotras. Al principio pensé que solo era cuestión de tiempo, pero con los meses esa cortina no se levantó. Al contrario, se hizo más gruesa. Marisol empezó a venir menos, y cuando venía, hablaba bajito por teléfono en la cocina, metida en conversaciones que se cortaban en cuanto yo aparecía. Yo no soy chismosa, jamás revisaría un teléfono ajeno, pero soy mujer, soy madre, y sé cuando algo preocupa de verdad. Varias veces la vi llegar con los ojos ligeramente hinchados, como de haber llorado antes. Se arreglaba rápido, respiraba hondo y fingía normalidad ante Julián. Pero a mí no me engañaba. Una tarde, mientras tendía la ropa, escuché su voz desde el pasillo. No me vio porque estaba de espaldas,
pero las palabras me llegaron claritas. No puedo perder la casa. No ahora, susurró con una desesperación que me partió el pecho. Pensé que hablaba de su departamento en Guadalajara, no del mío. Jamás se me cruzó por la cabeza que se refería a mi hogar, ese que Ramón y yo levantamos a pulso durante más de 30 años. Ese día me quedé inquieta, con una sensación amarga que no supe interpretar. Cuando quise preguntar, Marisol ya estaba riendo con Julián en la sala, como si nunca hubiera dicho nada preocupante. Los cambios se hicieron más evidentes semanas después. Julián llegaba cansado, cargado de estrés. Se encerraba en la habitación de huéspedes para hablar por teléfono durante horas. Nunca levantaba la voz, pero la tensión se le notaba en los hombros y en la manera en que se pasaba la mano por el cabello. Una noche escuché una discusión desde el corredor. No eran gritos, era peor. Era ese tipo de pelea contenida donde cada palabra lastima más que un portazo. Te dije que no tocaras esos documentos, Marisol, dijo Julián, en un tono bajo pero firme. No me dejaste otra opción, respondió ella con la voz quebrada. Nos iban a quitar todo. Me acerqué un poco sin hacer ruido. ¿No entiendes?, continuó Julián. Si sigues así, solo lo empeorarás. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre decide sobre nuestra vida? Hubo un silencio largo, un silencio que pesó tanto que tuve que apoyarme en la pared para respirar. Luego escuché pasos y me escondí como pude para no parecer metida. Marisol salió con los ojos rojos. Julián salió después frustrado, pero cuando me vio, me sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, hijo?, pregunté fingiendo inocencia. Sí, mamá. Cosas del trabajo. Cosas del trabajo. La frase favorita de quienes ocultan algo. A finales de ese mes, empecé a notar algo raro. Marisol venía sola al pueblo sin Julián. Llegaba en silencio, dejaba el coche frente a la casa por unos minutos y luego se iba otra vez hacia el lago o hacia el camino viejo. La primera vez pensé que era coincidencia. La segunda me dio curiosidad. La tercera me dio alarma. Uno de esos días la vi bajar del carro con una carpeta bajo el brazo. Caminó rápido hacia la parte de atrás de la casa donde guardamos herramientas viejas. Yo fingí que estaba barriendo el porche. Traté de no poner atención, pero mis ojos la siguieron por instinto. Se quedó allí atrás unos 15 minutos. Cuando regresó, ya no traía la carpeta. ¿Todo bien, mija?, le pregunté. Sí, suegra, respondió sin mirarme a los ojos. Solo necesitaba aire fresco. Pero las manos le temblaban. Yo las vi. Y sentí ese mismo frío que sentí cuando vi la maleta hundirse en el lago semanas después. Pensé en hablarlo con Julián, pero no quise poner presión en su matrimonio. Pensé en preguntarle directamente a Marisol, pero temía que se cerrara aún más. Así que guardé silencio, como hacen muchas madres, como hacen muchas suegras que tratan de no perjudicar. Y ese silencio mío, ese silencio fue el que nos llevó sin querer hasta el día del lago, porque antes de que Marisol lanzara la maleta, ella ya estaba perdiendo una batalla sola, y yo, sin saberlo, estaba dejándola pelear sin armas. Ahora lo veo claro. A veces las tragedias no empiezan con un grito, ni con un golpe, ni con un acto violento. Empiezan con un secreto pequeño, una conversación que no se tuvo, un miedo que uno se guarda. Y cuando menos lo esperas, todo explota frente a tus ojos. Cuando por fin abrí la maleta y vi su interior, sentí que el mundo se me hacía pequeño, como si todo mi pecho se apretara de golpe. No era lo que yo esperaba, o mejor dicho,
No era lo que temía, pero tampoco era algo que pudiera dejar pasar. Lo que había adentro tenía el mismo peso que una vida entera. No porque fuera un cuerpo, sino porque era la prueba contundente de que Marisol ya no podía más con su propio miedo. Dentro había una bolsa negra, envuelta en plástico, una caja metálica cerrada con llave y una carpeta manila, marcada con el nombre de mi hijo Julián Herrera Martínez. Todo estaba húmedo, con gotas resbalando por los bordes, y aún así, cada objeto parecía tener un brillo extraño, como si guardara un secreto demasiado importante como para morir bajo el agua del lago. Me quedé un buen rato inmóvil, respirando con dificultad. El eco del golpe desde dentro todavía retumbaba en mis oídos. ¿Qué demonios significa esto? Marisol, pensé, sintiendo un calor subir por mi cuello. Abrí primero la bolsa negra, con mucho cuidado, temiendo estropear algo. Dentro había fajos de billetes envueltos en ligas, billetes viejos, algunos dañados por la humedad, pero billetes al fin y al cabo. Dinero. Mucho más dinero del que Marisol o Julián podrían tener a la mano. Mi corazón dio un brinco de rabia, de susto, de incredulidad. Luego abrí la carpeta. Allí estaban las escrituras de mi casa, la que Ramón y yo construimos a mano, la que tiene las marcas de crecimiento de Julián en la puerta de la cocina, la que guarda mis fotos, mis recuerdos, mi vida. Pero lo peor no fue ver las escrituras. Lo peor fue ver un documento que yo no conocía, un acuerdo de cesión de propiedad firmado supuestamente por Julián, pero con una firma que yo, su madre, reconocí que no era suya. Sentí que las piernas se me aflojaban. Me tuve que sentar en una piedra temblando. ¿Cómo era posible? ¿De dónde salió ese papel? ¿Quién intentaba quedarse con mi casa? ¿Por qué la firma parecía falsificada? Tomé aire, intentando ordenar mis pensamientos, pero mi cabeza estaba hecha un torbellino. Volví a mirar hacia el camino para asegurarme que Marisol no estuviera regresando. No quería confrontarla así, sin entender nada. No quería atacarla, sin haber escuchado su verdad. Sacudí la maleta un poco, buscando más pistas, y fue así como escuché un tintineo metálico dentro de la caja. La caja estaba cerrada con llave, pero supe de inmediato que ahí había algo más valioso. No me atreví a forzarla. La guardé tal cual. Entonces encontré algo más empapado y casi destruido, un papel doblado a la mitad. Lo abrí con la mayor delicadeza, temiendo que se deshiciera entre mis dedos. Era una nota escrita con prisa. La letra era la de Marisol. Si mamá se entera, se acabó todo. Perdón, Julián, no supe qué más hacer. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué mamá? Yo, su madre biológica, ¿de qué se iba a acabar todo? Esa frase se quedó clavada como una espina. Entonces entendí algo que no me había dejado en paz desde semanas atrás. Marisol no estaba huyendo de mí. Estaba huyendo por mí, por mi casa, por algo que no había querido decir en voz alta. Y de repente, ese sonido dentro de la maleta cobró sentido. Era la caja metálica chocando contra los papeles contra el borde. No era un niño. No era un animal. Era urgencia. Era culpa. Era desesperación hecha ruido. Guardé todo dentro otra vez, pero antes de cerrar la maleta, la miré con detenimiento. La piel era gruesa, pesada, resistente. Era la maleta que yo le había dado con todo mi corazón, pensando que la acompañaría en viajes felices. Y ahora estaba allí, empapada, sucia, usada para esconder un problema tan grande que mis rodillas apenas podían sostenerlo. Me levanté despacio. El agua me había dejado la falda llena de lodo y mi respiración era errática. Caminé cuesta arriba, este esfuerzo multiplicado por el peso emocional que traía encima. Cada paso se sentía más difícil que el anterior, pero aún así
Apreté los dientes y seguí. Entré a mi casa y apoyé la maleta sobre la mesa del comedor. Miré el reloj. 6:48 de la tarde. El sol se estaba metiendo detrás de los cerros, y con él mi poca tranquilidad. Tomé una toalla vieja para secarme las manos, pero seguían temblando. Me preparé un vaso con agua fría, pero apenas pude sostenerlo. Entonces, como si la vida quisiera dejarme claro que ese día no había terminado, escuché un ruido afuera. 3 golpes secos en la puerta. Me quedé congelada. No esperaba a nadie. Marisol ya se había ido. Julián estaba en Guadalajara. Decidí acercarme despacio. Mi instinto de madre me decía que detrás de esa puerta no había buenas noticias. Cuando giré el picaporte, un escalofrío me recorrió la espalda. Afuera, bajo la luz tenue del foco, había un hombre que nunca había visto. Traje oscuro, mirada dura, postura de quien no pide permiso para hablar. ¿Es usted la señora Elena Herrera?, preguntó con voz grave. Tragué saliva. Sí. ¿Quién pregunta? El hombre alzó un pequeño sobreplástico hermético. Dentro había una copia de las escrituras de mi casa. Necesito hablar con usted, dijo sin pestañear. Es sobre algo que le pertenece y sobre su nuera. Mi corazón, que ya venía frágil desde hacía horas, se volvió de cristal. Y supe en ese instante que la maleta era apenas el principio. Me quedé en la puerta, sin moverme, sosteniendo el marco como si necesitara algo físico para no perder el equilibrio. El hombre frente a mí no parpadeaba. Su presencia llenaba el aire con una tensión que me hacía sentir como si la casa, mi refugio durante tantos años, se hubiera vuelto de repente demasiado pequeña. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. Dudé unos segundos. No me gustaba dejar entrar a desconocidos, menos aún en un día tan extraño y lleno de presagios como aquel. Pero la carpeta dentro del sobre, las escrituras mojadas en mi mesa, la maleta empapada, todo me decía que no tenía opción. Me hice a un lado. Pase. El hombre entró con pasos firmes y silenciosos. Tenía unos 50 y tantos, cabello entrecano, postura rígida, de alguien acostumbrado a las oficinas y los problemas ajenos. Su traje bien planchado contrastaba con mi blusa manchada de lodo y mis manos todavía húmedas. Soy licenciado Hugo Salvatierra, dijo mientras dejaba el sobre la mesa. Trabajo para una firma que asesora asuntos de patrimonio, herencias y litigios civiles. Y me temo que lo que voy a decirle no será agradable. El estómago se me apretó. Me senté sin que él me lo pidiera. Dígame de una vez, susurré. El hombre abrió el sobre y sacó una copia plastificada de mi escritura. Señora Herrera, usted sabía que su casa fue puesta como garantía en un préstamo hace 4 meses. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¡Que no! Eso es imposible. Yo no he firmado nada, absolutamente nada. Él asintió despacio, como si ya esperara mi respuesta. Lo sé, y precisamente por eso estoy aquí. Sacó otro documento, lo deslizó hacia mí. Mi nombre estaba allí junto a una firma que, aunque parecida, no era mía. La miré incrédula. Esta firma está falsificada, dije con un temblor que me llenó de rabia y miedo. Correcto. Y por eso la institución financiera nos contactó. El préstamo está en proceso de cobro, y si no se aclara, podrían ejecutar la garantía. Mi casa, mi vida, mis recuerdos, todo pendía de un hilo. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién hizo esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. El licenciado entrecerró los ojos como si calibrara cómo decirlo.
Los documentos fueron gestionados por su nuera Marisol. El nombre golpeó mi pecho como una piedra pesada. Respiré hondo, buscando aire que no llegaba. ¿Cómo lo sabe? Dejó rastros. Firmó 2 formularios con su nombre verdadero y recientemente intentó retirar efectivo del préstamo con una identificación que, digamos que era dudosa. Mis manos se cerraron en puños. Marisol. La misma joven que había visto lanzar una maleta al lago. La misma que venía actuando extraño por semanas. La misma que escribía notas pidiendo perdón antes de ahogarlas en silencio. Pero aún sabiendo todo eso, una parte de mí se resistía a verla como una delincuente. Ella no era mala. Era frágil, impulsiva, llena de miedo. Y yo había sido testigo de cómo la vida la había golpeado una y otra vez desde que Julián la llevó a casa. Licenciado, dije con la voz hecha un hilo. ¿Cree que ella quería quitarme la casa? Él respiró hondo como quien se prepara para soltar una verdad delicada. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que está metida en un problema muy serio. Un problema que podría arrastrarla a ella y a usted. El silencio se hizo espeso entre nosotros. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la sala, ese reloj antiguo que había sido de mi madre. De pronto, cada sonido parecía resonar demasiado fuerte, como si el tiempo mismo quisiera obligarme a reaccionar. ¿Dónde está Marisol? Ahora pregunté finalmente. El licenciado negó con la cabeza. Desapareció desde la mañana. Nadie ha podido localizarla. Pero dejó esto en mi oficina hace 2 días. Sacó un papel arrugado doblado varias veces. Me lo entregó. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita con la letra insegura de Marisol. No quise hacerle daño a nadie. Tenía miedo. No sabía que vendrían por la casa. Perdón, Elena. Solo quiero proteger a mi hijo. Mi hijo. Mi Julián. Algo dentro de mí se rompió. ¿Protección de qué? Pregunté casi sin voz. No lo sé, respondió él. Pero por la forma en que dejó esto en mi oficina, creo que ella siente que alguien la está presionando. Me llevé una mano al pecho. Un presentimiento viejo y molesto me hizo temblar. Licenciado, ¿cree que alguien más esté detrás de esto? Me miró fijo. Sí. Alguien que sabe falsificar documentos, mover dinero, presionar a personas vulnerables. Y alguien que tal vez sabe que usted ha encontrado la maleta. Mi respiración se cortó. ¿Cómo sabe lo de la maleta? Pregunté con los ojos muy abiertos. El licenciado tomó aire y dijo lentamente, porque no es la primera vez que alguien intenta ocultar evidencia arrojándola al lago, y esa maleta no era la única. Un escalofrío me recorrió la espalda de arriba abajo. Señora Herrera no está sola en esto, continuó, pero necesitamos que nos diga todo lo que haya encontrado. Volteé hacia la mesa del comedor. La maleta empapada estaba allí, aún abierta con los documentos húmedos, el dinero, la caja metálica sin abrir. Entonces sentí un golpe seco en el pecho. No de miedo, sino de certeza. Hasta ese momento yo creía que Marisol actuaba por impulsos, por torpeza, por pánico. Pero ahora entendía algo más profundo. Marisol no estaba huyendo de mí. Estaba huyendo de alguien más. Alguien que había usado mi casa, su nombre y su miedo. Alguien que todavía andaba suelto. Me enderecé con una fuerza nueva en mi voz. Licenciado, si quiere la verdad aquí la tiene, pero primero dígame una cosa. Él levantó la vista. ¿Estoy en peligro? El silencio que siguió fue la respuesta más aterradora que pude haber recibido. El licenciado Salvatierra no respondió de inmediato. Su silencio era más inquietante que cualquier palabra.
Se ajustó los lentes, dejó el sobre la mesa y exhaló despacio, como si pensara cuidadosamente cómo no asustar a una mujer de mi edad, aunque ya era demasiado tarde para eso. Señora Elena, dijo al fin, creo que sí. No un peligro mortal, al menos no según lo que sabemos, pero sí un peligro real. Uno que involucra dinero, presión y personas que no temen usar a otros como herramientas. Mi piel se erizó. No sabía si era por el frío que había quedado en mi ropa mojada del lago o por las palabras. ¿Personas? ¿Quiénes? Pregunté tragando saliva. Él abrió la carpeta, revisó algunas hojas y señaló un nombre subrayado. Este préstamo no fue gestionado por su nuera sola. Hay un asesor independiente que aparece como intermediario. Un hombre que ha estado vinculado con fraudes menores en Morelia, Uruapan y una investigación pendiente en Tonalá. Señaló el nombre. Roberto Argüello. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese nombre, yo ya lo había escuchado. ¿Lo conoce?, preguntó él con el ceño ligeramente fruncido. Me llevé una mano al pecho. Hace 2 meses este hombre vino a mi casa diciendo que trabajaba con Julián. Quería convencerme de invertir en un proyecto seguro. Yo lo rechacé. Pero ahora pienso que no fue coincidencia. El licenciado cerró los ojos como quien confirma una sospecha. Entonces Marisol no actuó sola. Fue manipulada, presionada o engañada por este hombre. Miré la maleta, la caja metálica, la nota de Marisol pidiendo perdón. Todo empezaba a encajar de una manera que me dolía aceptar. Licenciado, ¿cree que Marisol está en peligro? Su mirada fue directa. Sí, y creo que usted también si no actuamos con cuidado. Yo nunca había sido una mujer valiente, pero el solo pensar que mi nuera imperfecta, impulsiva, miedosa, pero buena en el fondo, pudiera estar sola ante alguien así, me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Inspiré profundo. Dígame qué tengo que hacer. Primero necesito ver todo lo que había en la maleta. Asentí. Me acerqué y comencé a sacar los objetos, la carpeta con las escrituras, la bolsa con dinero, la carta de Marisol y la caja metálica. El licenciado se inclinó hacia adelante. ¿No la ha abierto? No respondí, estaba cerrada con llave. Él examinó la cerradura. No está reforzada. Podríamos abrirla con una herramienta simple. Tiene un destornillador. Fui a buscar uno al cajón donde guardo herramientas básicas. Cuando regresé, él ya había acomodado la caja sobre un trapo seco como si fuera evidencia de un crimen. Voy a levantar la tapa con cuidado, advirtió. Si hay documentos importantes podrían dañarse. Metió la punta del destornillador en la pequeña ranura y aplicó presión. La caja cedió después de un par de rechinidos. Cuando la abrió, los dos nos quedamos en silencio. Dentro había un celular antiguo sin batería, una carpeta pequeña con varios recibos, fotografías arrugadas y un llavero con una llave muy peculiar marcada con una R. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Ese celular? Susurré. Es de Marisol. Se lo quitó Julián cuando discutieron por última vez. Salvatierra encendió su linterna para revisar mejor. Este modelo puede tener mensajes o datos útiles si conseguimos un cargador. Luego abrió la carpeta de recibos. Yo observaba cada uno con creciente inquietud. Todos estos pagos, murmuró, él fueron hechos por Marisol a la misma persona. ¿Lo ves? Señaló el nombre de nuevo. Argüello. Pequeñas cantidades primero, luego más grandes. Era evidente. Ella le estaba pagando. ¿Por miedo, por chantaje, por algo que no había querido decirnos?
Las fotografías eran incluso más inquietantes. Eran fotos tomadas desde lejos, fotos de mi casa, de la puerta, del jardín, de mi auto, algunas tomadas de día, otras por la noche. Mi respiración se aceleró. ¿Quién tomó estas fotos?, pregunté con la voz apagada. El licenciado levantó una de ellas. Por el ángulo, por la distancia, diría que alguien las tomó escondido vigilando la casa. Se me doblaron las rodillas. Me sostuve en la mesa. Licenciado, ¿acaso nos estaban vigilando? ¿A mí? ¿A Marisol? Él asintió con gravedad. Es probable. Esto parece trabajo de alguien que quería asegurarse de que Marisol cumpliera con algo. Y si ella intentó salirse, pudieron haberla amenazado. Me senté. Todo giraba. Los nervios vibraban dentro de mí como un cable pelado. Y la llave, pregunté, recuperando un poco de fuerza. Salvatierra la examinó. Podría ser de una bodega, un casillero, un cuarto de almacenamiento. De hecho, se detuvo. Me miró con seriedad. Este tipo de llave se usa mucho en los almacenes alrededor de la carretera vieja rumbo al lago. El corazón me dio un salto. Marisol estuvo por allá la semana pasada, dije. Dijo que iba a ver a una amiga. Pero ahora creo que mintió. El licenciado respiró hondo. Necesitamos encontrar ese lugar. Puede ser la única pista verdadera sobre dónde está ella ahora y sobre lo que está pasando en realidad. Me quedé en silencio mirando la llave. Pequeña, brillante, inofensiva a simple vista. Pero en ese momento supe que era la pieza que faltaba en un rompecabezas que estaba a punto de revelarse. Y lo más inquietante era que Marisol no había lanzado la maleta para deshacerse de evidencia. La había lanzado para protegerla, para que yo la encontrara, para que nadie más la tuviera. Licenciado, dije, finalmente tenemos que ir por esa bodega. Él negó con suavidad. No esta noche, señora Elena, es peligroso. Necesitamos hacerlo con respaldo y con cuidado. Pero dentro de mí, una decisión ya estaba tomada. Aunque el miedo me mordiera los talones, no iba a dejar sola a mi nuera. No esta vez, no cuando sé que alguien la está obligando a huir. Esa noche casi no dormí. El licenciado Salvatierra se marchó pasadas las 9, llevándose copias de los documentos y prometiendo volver al día siguiente con más información. Pero apenas cerró la puerta, el silencio de la casa se volvió tan pesado que parecía que las paredes respiraban conmigo. El reloj marcaba las 10:43 cuando me senté en la mesa del comedor otra vez. La maleta, la caja abierta, las fotos. Todo seguía allí, como si me miraran, como si me exigieran algo. La llave con la letra R brillaba bajo la luz amarillenta del foco. Era pequeña, casi insignificante, pero representaba la única pista real que teníamos. Me quedé mirándola largo rato, mirando ese pedazo de metal que podía llevarme hacia la verdad, o hacia un peligro que yo a mis 62 años no sabía si podía enfrentar. Pero había algo más fuerte que el miedo, el sentimiento de que Marisol no estaba huyendo, sino pidiendo ayuda. A las 11 en punto, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje, un número desconocido. No salga sola, no vaya al lago, no se meta, no entiende lo que está en juego. Sentí un escalofrío helado recorrerme el cuerpo. ¿Quién eres?, susurré, aunque sabía que nadie iba a responder. Y tenía razón, no lo hicieron. Me quedé quieta con el teléfono entre las manos, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. ¿Era Roberto Argüello? ¿Alguien de su gente? ¿O incluso Marisol? La duda me quemaba la garganta. Pero el mensaje confirmaba algo que yo ya intuía. Quien estaba detrás de todo sabía perfectamente
lo que había pasado esa tarde en el lago. No soporté quedarme sentada. Me levanté, caminé de un lado a otro de la cocina como alma en pena, recogí la maleta, la abrí, la volví a cerrar. Mi mente estaba enredada luchando entre el instinto de protegerme y la necesidad de encontrar la verdad. A medianoche tomé una decisión. Me puse un suéter grueso, tomé la llave marcada con la R, guardé el celular en el bolsillo y salí por la puerta trasera. La noche estaba fría, con un viento que olía a tierra húmeda y a hojas viejas. El licenciado me había advertido: no vaya sola. Pero yo no era la clase de mujer que dejaba a su familia abandonada. Nunca lo fui. Subí a mi coche. La llave tembló entre mis dedos, no porque hiciera frío, sino porque sabía que estaba cruzando una línea que no se debía cruzar sin estar preparada. Encendí el motor y avancé despacio hacia la carretera vieja esa que llevaba al lago y a los almacenes que mencionó Salvatierra. La luna estaba alta, iluminando la tierra reseca y los postes de madera que parecían guardianes cansados. Mientras manejaba, recordé la primera vez que vi a Marisol. Estaba sentada en la banca de la clínica, donde trabajaba con una blusa azul deshilada y el cabello mal recogido. Tenía los ojos tristes, pero cuando Julián le habló, ella sonrió de una manera tan sincera que cualquiera habría dicho que era una muchacha noble. Yo no creía en los prejuicios. Si una muchacha llegaba con miedo, yo la protegía. Siempre lo hice. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegó ella a terminar envuelta en documentos falsificados, préstamos imposibles y amenazas? Apreté el volante con fuerza. Había algo más en todo esto, algo que aún no veía con claridad. Después de 20 minutos manejando la carretera, se volvió más estrecha. Pasé junto a 3 almacenes abandonados, con grafitis, puertas abolladas y ventanas rotas. El cuarto almacén tenía una puerta metálica gris con un número casi borrado B17. Me estacioné a unos metros. El corazón me golpeaba el pecho. Saqué la llave y la sostuve bajo la luz interior del coche. La letra R brilló como un pequeño fuego. Respiré hondo, abrí la puerta del coche y caminé hacia el almacén. El crujir de la grava bajo mis zapatos resonó como si alguien caminara detrás de mí. Llegué a la puerta. La cerradura estaba vieja, oxidada, pero intacta. Metí la llave con cuidado. Encajó. La giré. ¡Clac! La puerta se abrió unos centímetros. Un olor a polvo, humedad y metal viejo me envolvió. Empujé. El interior estaba casi oscuro por completo, salvo por una pequeña luz al fondo, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida entre cajas y estantes. Mis pasos resonaron en el piso de concreto. Marisol, llamé en voz baja. No hubo respuesta. Avancé despacio sin hacer ruido, sintiendo cada latido en mis oídos. Pasé junto a cajas apiladas, cubiertas con mantas, herramientas viejas, un carrito oxidado. La tenue luz provenía de un pequeño escritorio al fondo. Me acerqué. Allí había un cuaderno abierto, un vaso con restos de café y un frasco con medicinas. Toqué el cuaderno. Temblé. Era la letra de Marisol. No tengo a quién acudir. Me dijeron que si no pagaba, irían por Julián por su mamá. No quería meterlos en esto. Perdón. Sentí que el corazón se me apretaba. La luz vibró un segundo. El viento hizo crujir algo detrás de mí. Me giré de golpe. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblosa pero firme. Silencio. Di un paso hacia atrás. Entonces lo escuché. Un movimiento rápido, seco, como alguien alejándose entre las cajas. Luego un susurro que apenas pude oír. No debía venir sola, señora Elena.
Se me heló la sangre. No reconocí la voz. No era Marisol. —¿Quién eres? —dije retrocediendo hacia la puerta. El sonido se acercó. Un eco más claro, más firme. Ya llegó demasiado lejos. Mi corazón se detuvo un segundo. —Roberto, pregunté con un hilo de voz. El silencio respondió, pero un segundo después escuché pasos detrás de las cajas del fondo. Rápidos, decididos. Tomé aire, di un paso atrás, otro, hasta que mi espalda chocó con la puerta metálica y supe que si no salía de allí, en ese mismo instante, algo iba a suceder. Cuando mi espalda chocó contra la puerta metálica, sentí que el aire se me escapaba en un solo golpe. El eco de los pasos acercándose retumbaba dentro del almacén como si el edificio entero respirara amenazante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ese desconocido podía escucharlo. —No tenga miedo —dijo una voz desde las sombras—. Nadie quiere hacerle daño. Mentira. La forma en que esa voz vibraba en el aire me decía lo contrario. Tragué saliva. Mis manos buscaban instintivamente la manija de la puerta, aunque sabía que si salía corriendo podría tropezar, caer y quedarme allí atrapada con quien fuera que se escondía detrás de las cajas. —¿Quién es usted? —logré decir, aunque mi voz sonó más frágil de lo que quería. Los pasos se detuvieron. El silencio llenó todo como una sábana fría. Y entonces lo vi. Un hombre salió de entre las cajas, alto, moreno, barba descuidada, camisa abierta en el cuello. Y esa mirada dura que no necesitaba palabras para advertir que era alguien acostumbrado a imponer miedo. Roberto Argüello. Tenía que ser él. Pero para mi sorpresa no estaba solo. Detrás de él, medio escondida, estaba Marisol. Pálida, ojerosa, con el cabello desordenado y una expresión que me apuñaló el corazón. —Elena —susurró ella con la voz quebrada—, no debía venir. Te dije que no te metieras. Sentí un nudo en la garganta. —Mi niña —susurré—, ¿qué te hicieron? Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Roberto soltó un bufido. —No dramatice, señora. Nadie le está haciendo nada. Ella solo debe cumplir con un acuerdo. Y usted apareció para complicarlo todo. —¿Un acuerdo? —pregunté, alzando la voz sin querer. ¿Es por eso que falsificaron mi firma? ¿Por eso la endeudaste? ¿Por eso la vigilabas? Roberto sonrió sin humor. —Negocios, señora Elena. Solo negocios. Marisol sabía lo que hacía. Marisol negó con la cabeza con lágrimas silenciosas. —No, yo solo quería proteger a Julián. Este hombre me dijo que si no pagaba, lo perderíamos todo. La casa, el trabajo, hasta la tranquilidad. Entonces entendí. Todo cobró sentido. La desesperación de Marisol, la maleta lanzada al lago, la carta pidiendo perdón, el miedo escondido en cada gesto suyo durante semanas. Ella había sido víctima del chantaje, la manipulación, del temor constante. Mi pecho ardió de rabia. —Usted abusó de ella —dije entre dientes—, y quiso usar mi casa como anzuelo. Roberto dio un paso hacia mí amenazante. —Cálmese, señora. No vine a discutir con una anciana. Solo vine por lo que me corresponde. —¿Qué es lo que quiere? —pregunté, aunque el temblor en mis manos era evidente. Él sonrió, y en ese gesto vi todas las cosas terribles que hace la gente cuando piensa que nadie los detendrá. La carpeta dijo: los papeles, todo lo que había en la maleta, y la llave. Instintivamente apreté la llave en mi bolsillo. Y fue en ese mismo instante que escuché algo detrás de la puerta del almacén. Un motor, un auto frenando, luego voces, luego pasos. Roberto frunció el ceño. ¿Esperaba a alguien? Yo también fruncí el ceño.
No había llamado a nadie. Pero entonces escuché una voz firme, clara, con autoridad. «Policía, nadie se mueva». El licenciado Salvatierra entró primero, seguido de 2 agentes de seguridad privada y luego un par de policías municipales. El almacén se llenó de luz, de orden, de seguridad. Roberto levantó las manos sorprendido. «¿Qué demonios? ¿Cómo me encontraron?» El licenciado se cruzó de brazos. «Señor Argüello, la señora Elena no está sola en esto. Y usted cometió errores. Varios». Marisol rompió en llanto. Yo corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Lo que pasó después fue rápido. Los policías esposaron a Roberto. Confiscaron documentos, tomaron fotos, aseguraron el lugar. Marisol, temblando, contó todo cómo la había presionado, cómo la amenazó con perjudicar a Julián, cómo falsificó firmas y la obligó a pedir préstamos. El licenciado confirmó que había pruebas suficientes para abrir un proceso completo. Yo solo me quedé sosteniendo la mano de mi nuera mientras ella lloraba con la cabeza en mi hombro. «Perdón», repetía una y otra vez. «Perdón, suegra. Yo no quería meterla en esto. Tenía miedo. No sabía qué hacer». La abracé más fuerte. «Ya pasó, mi niña. Ya estás a salvo. Lo peor ya pasó». Cuando por fin salimos del almacén, el cielo comenzaba a aclarar con un tono azul tenue, como un recordatorio de que la noche más larga siempre termina dejando paso a la luz. El licenciado caminó a mi lado. «Señora Elena, si usted no hubiera seguido la pista de la llave, quizá Marisol no estaría viva». Yo suspiré. Mi corazón aún dolía, pero ahora por razones distintas. Ella solo necesitaba que alguien creyera en ella, dije. A veces el miedo hace que uno cometa errores, pero eso no significa que sea mala persona. El licenciado sonrió suavemente. «México necesita más mujeres como usted». No supe qué responder. Solo miré a Marisol, que estaba hablando con los oficiales, finalmente libre de ese peso enorme. Cuando llegamos a casa, las primeras luces del amanecer llenaron la sala. Me senté cansada, pero con una paz que hacía mucho no sentía. Marisol se acercó y tomó mis manos. «Gracias por no soltarme, aunque yo misma quise esconder todo». Le acaricié la mejilla. «Lo que hace una familia es eso, hija. Estar incluso cuando el miedo intenta separarnos». Ella lloró. Yo también. Lloramos las 2 hasta que el sol terminó de salir. Ese día entendí algo profundo. No todas las historias de terror terminan en tragedia. Algunas terminan revelando amor, fortaleza y unión. Y a quienes escuchan esta historia, quiero decirles algo desde el corazón. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay alguien dispuesto a extender la mano. Siempre hay una verdad que merece salir a la luz. Y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo recordar a alguien, o si simplemente quieres seguir escuchando relatos que nos recuerdan lo fuerte que puede ser el corazón humano, te invito a dejar tu comentario, contarme desde dónde nos escuchas y suscribirte para no perderte ninguna historia más. Aquí siempre tendrás un lugar.